Arratsalde on guztiok. Labiren aholku batzordearen oso bilera berezia amaitu berri dugu. Oso berezia da batzorde horren azken bilera izan baita, fase honetan behintzat. Labi osasun larrialdiko egoerari amaiera emango dion dekretuaren alde dago, beraz, ostegunetik aurrera, osasun zaintza fase berria irekiko dugu. Gaur, nire lehen hitzak bereziki une honetan, COVID-19 ondorio hil diren pertsona guztiak gogoratzeko dira eta agurtu ezin izan dituzten familientzako dira. Hildako pertsonak semper virens gure oroimenean. Ez dugu hildakoen eta beraien senitartekoen sufrimendua ahaztuko. Dolumina, hurbiltasuna eta elkartasuna adierazi nahi diegu senide eta gertuko pertsonei ere. Osasun larrialdiari amaiera emateko eta osasun zaintzako etapa hasteko, batzorde zientifiko teknikoaren irizpena eta gomendioak hartu ditu kontutan. Batzordeak atzoko bilera izan ondoren jasotako irizpenaren laburpena irakurriko dut. Hala dio, COVID-19 eraginak Euskadin eta une honetan eragin kritikoa izateari uzten dio osasun sistemaren funtzionamenduan lehentasunez eta COVID aurreko jarduera behar bezala garatzeko. Tratamendua une honetan eta gure egoeran endemikotzat har daiteke. Horrek esan nahi du, infekzioen kopurua nahiko konstante bihurtzen dela denboran zehar, naiz eta noizbehinkako agerraldiak egon daitezkeen. Egungo datuak eta joera bat datoz Bizi Berri 4 planean ezarritako aurreikuspenekin, hain zuzen ere, ordutegiak, edukiera eta jardueren egituraketa mugatzeko neurriak jasotzeari buruzkoekin. Jarraitzen du esanaz, horrek esan nahi du amaiera eman dakiokeela osasun larrialdiko egoeraren adierazpenari. Era berean, indarrean zeuden neurri murriztaile mugatzaile nagusiak deusezta daitezkela esan nahi du oinarrizko prebentzio zuhurtasunarekin bada ere. Eta jarraitzen du, zalantzari gabe egoerak hobera egin du, baina horrek ez ditu erabat desagerrarazten ezkutuko ziurgabetasunak eta mehatxuak 3 puntutan konzentratzen direnak. Birusa aurreikusteko ezintasuna, mutazio gaitasun handia duelako, txertaketa defizita planetako eremu zabaletan, eta immunitate naturalaren edo txertoaren immunitatearen iraupen ziurgabetasuna. Hau da irizpenaren laburpena. Irizpen hau kontutan hartuz, indarrean zeuden neurri mugatzaileak indarrik gabe utziko ditugu. Beti ere, estatu mailan bere eskuduntzen arabera ezarritakoak bete beharra izango delarik. Dena den, ostegunetik aurrera, oinarrizko prebentzio neurri batzuk indarrean jarraituko dute, orain neurri horiek osasun sailburuaren agindu batez ezarriko direlarik. Horrela, espazio itxietan eta 5.000 lagunetik gorako edukiera duten esparruetan antolatutako ekitalietan 180ko mugari eutsiko diogu. Era berean, indarrean jarraituko du maskara erabili beharrak barnealdeetan, baita ere kanpoaldeetan pertsonen arteko distantzia mantendu ezin denean. Egoera berri batean gaude, ostegunetik aurrera dekretua argitaratu eta indarrean jartzean etapa berri bat hasiko dugu. Une honetan, 5 mezu nabarmendu nahi ditugu. Bat, Bizi Berri 4 planean proposatutako helburuak lortu ditugu. 2, ezin dugu guztiz amaitutzat eman birusaren aurkako borroka. 3, egoeraren aldaketa azaltzen duen gakoa txertoa da. 4, gardentasunez kudeatu dugu pandemia, legebiltzarrean informazio eguneratua eskainiz, eta 5, Euskadik munduko herrialde aurreratuenen mailan erantzun dio pandemiari. Hau, lorpen kolektiboa handia izan da. Esker ona adierazi nahi diogu Euskal gizarteari.
Hemos finalizado un encuentro muy especial del Consejo Asesor del LABI. Muy especial porque esta es su última reunión, al menos en esta fase, y ojalá no tengamos que asistir a otra. El LABI, tras informe del Departamento de Salud y dictamen de la Comisión Científico-Técnica, ha manifestado su posición favorable a un decreto que pondrá fin a la declaración de la situación de emergencia sanitaria. Entrará en vigor una vez sea publicado este jueves 7 de octubre de 2021. Doy lectura a un resumen del dictamen de la Comisión Científico-Técnica reunida ayer. Dice, el impacto de la COVID-19 en Euskadi y en este momento deja de tener una afección crítica para el funcionamiento del sistema sanitario de manera prioritaria y para el desarrollo suficiente de la actividad pre-COVID. El tratamiento de la situación en este momento y en nuestra situación puede abordarse como endémica. El número de infecciones se vuelve relativamente constante a lo largo del tiempo, aunque pueda haber brotes ocasionales. Sigue diciendo, los datos y la tendencia actual se corresponden con las previsiones establecidas en el Plan Bizi Berri 4 para el levantamiento de las medidas limitativas de horarios, aforos y estructuración de las diferentes actividades. Y continúa diciendo, esto significa que puede ponerse fin a la declaración de la situación de emergencia sanitaria. Significa, asimismo, que pueden anularse las principales medidas restrictivas, limitativas, que estaban en vigor, aunque con el mantenimiento de cautelas preventivas básicas. Esta indudable mejoría de la situación no disipa por completo las incertidumbres y amenazas latentes que se concentran en 3 puntos. La imprevisibilidad del virus debido a su elevada capacidad de mutación, el déficit de vacunación en amplias áreas del planeta y la incertidumbre sobre la persistencia de la inmunidad natural o vacunal. Iniciamos una nueva etapa de vigilancia sanitaria. Se mantendrán las medidas que nos vinculan, tales como la limitación del 80% de aforo en eventos que se desarrollen en espacios cerrados y que aplicaremos en recintos con capacidad superior a 5.000 personas. De la misma forma, continuará en vigor la obligatoriedad de uso de mascarillas en interiores y en exteriores cuando no pueda mantenerse la distancia interpersonal. Destacamos hoy 5 mensajes. 1. Hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos propuesto en el Plan Bizi Berri 4. La situación actual se corresponde con los parámetros establecidos en el nivel 1 del Plan Bizi Berri para levantar las medidas limitativas de horarios, aforos y estructuración de las diferentes actividades. En concreto, ocupación UCI inferior a 40 camas, tasa de incidencia en torno a 60 y con tendencia a la baja de manera paulatina, y 90% de vacunación con pauta completa. Hemos cumplido los objetivos establecidos. 2. No podemos dar por totalmente finalizada esta crisis sanitaria. No debemos bajar la guardia. Sigue siendo necesario mantener una actitud de prevención, porque puede ser necesario volver a adoptar medidas preventivas. Es imprescindible seguir evaluando y analizando la situación día a día. Las próximas semanas, las referencias de evaluación se basarán en los siguientes objetivos: ocupación de UCI por debajo de 40 camas, tendencia a la baja o estable en la tasa de incidencia acumulada, avance de la vacunación, especialmente en franjas de edad que no han llegado al 90% y en el refuerzo de colectivos vulnerables, alta capacidad de detección, seguimiento y aislamiento de casos y contactos y ausencia de variantes que escapen a la inmunidad de la vacuna. 3. La principal clave que explica el cambio es la vacuna. Junto a ello, las medidas preventivas de uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia aconsejada en toda interacción social, así como la continua ventilación de interiores. La evidencia científica y los datos objetivos son contundentes. La vacuna ha sido la mejor herramienta para doblegar al virus.
Hago un llamamiento a culminar el proceso de vacunación. Todo el mundo debería poder vacunarse y quien tiene la oportunidad debería hacerlo. Del mismo modo, debemos resaltar la importancia de la vacunación global y solidaria en todo el planeta. Vamos a seguir colaborando en ese objetivo, reconociendo el valor de la ciencia. 4. Hemos comparecido de manera continuada, periódica y puntualmente ante el Parlamento. Hemos ofrecido todas las explicaciones y hemos escuchado a los grupos parlamentarios. Hemos actuado con transparencia. El Gobierno ha comprometido un balance completo. No rehuiremos la crítica, la autocrítica ni las lecciones aprendidas. Así lo he venido haciendo desde el primer momento. Es constatable nuestra disposición a la gobernanza colaborativa. Gobernanza entre las instituciones vascas y gobernanza con el Gobierno español, con el que acordamos una gestión diferenciada y complementaria en base al Plan Bizi Berri. Hemos aplicado el modelo de emergencia de gobernanza colaborativa, a pesar de que en situación de emergencia sanitaria el mando exclusivo corresponde al Lehendakari. La respuesta vasca a la pandemia ha estado al nivel de los países más avanzados del mundo. En este momento podemos adelantar algunas referencias objetivas de este balance. Primera, la inmensa mayoría de la sociedad ha actuado con responsabilidad y compromiso. Hemos conseguido los objetivos gracias al espíritu positivo, constructivo y de colaboración. El dato más evidente es la vacunación. Euskadi se sitúa en el grupo de cabeza en el mundo. El sistema vasco de salud y la respuesta del 90% de la población lo ha hecho posible. En esta misma línea, destaco los siguientes datos que reflejan una tarea colectiva positiva. Prevención y atención. En Euskadi se han realizado más test. Ha habido menos personas hospitalizadas e ingresadas en UCI. En Euskadi se ha vacunado a más personas. Además, el incremento de personas fallecidas en el periodo COVID ha sido inferior al de nuestro entorno. Hemos aplicado menos medidas limitativas que en nuestro entorno en cultura, abierta desde el 1 de junio, hostelería, con 34 días de cierre, comercio, abierto desde que se levantó el confinamiento, o educación, el 99% de las aulas con educación presencial. Ayudas a los sectores afectados. Los recursos extraordinarios invertidos por las instituciones vascas han sido de 5.147 millones de euros. Nos encontramos por encima de la media de nuestro entorno en el sector turismo, comercio y hostelería, también en protección social. 5. Este es un gran logro colectivo. Expresamos nuestro reconocimiento al sistema sanitario y sociosanitario, a todos los servicios esenciales, así como a todo sector que por mor de las medidas implantadas haya sufrido las consecuencias negativas de las mismas. Reconocemos el compromiso y responsabilidad de la sociedad vasca en su conjunto. Estamos enfrentando una pandemia larga, dura y difícil, pero la estamos superando. Gracias a todas y cada una de las personas que han puesto su grano de arena para hacer posible que hayamos llegado hasta este punto. Agradecimiento a las y los consejeros que lucharon en la anterior legislatura y en la actual. A todas las personas que han integrado el Consejo Asesor del LABI, diputados generales, presidente de Eudel y alcaldes de las capitales, delegado del Gobierno español, consejeras y consejeros, viceconsejero, directora general de Osakidetza, y a la Comisión Científico-Técnica, también a las entidades colaboradoras, especialmente a Basque Center for Applied Mathematics, BECAM. Hemos contado con proyecciones y modelizaciones continuadas expresadas en informes de BECAM, con información puntual de los países de referencia en la gestión de COVID en Europa, en Oriente Medio, en Asia y en Oceanía, realizados por la Secretaría General de Acción Exterior.
Hemos pasado una dura prueba. Labi volverá a su dependencia natural del Departamento de Seguridad y a partir de ahora el Departamento de Salud coordinará los trabajos de vigilancia sanitaria, fase en la que entramos tras poner fin a la declaración de emergencia sanitaria. Estamos en disposición de iniciar un nuevo tiempo. Contamos, además de la referencia de Bizi Berri, con la Ley 2/2021 de 24 de junio de medidas para la gestión de la pandemia COVID-19. Necesitaremos prudencia, responsabilidad, compromiso y un espíritu positivo y constructivo. Es tiempo de esperanza. Iniciamos una nueva etapa. Es el momento del relanzamiento de Euskadi. Egindako ahalegina eskertzen amaituko dut. Esker on eta aitortza hori adierazi eta bideratu nahi dugu aurreko legealdian eta legealdi honetan Eusko Jaurlaritzaren arduradun guztien bidez. Gaur gurekin dira Nekane Murga, Cristina Uriarte eta Estefania Beltrán de Heredia. Beraiekin batera ezinezkoa izan dute Arantza Tapia sailburuak Bizi Berri bat planaren koordinatzailea eta ez da Sonia Perezek aurreko legealdiko sailburuak, eta erakunde guztietako arduradun guztiei gure esker ona. Gaur, Gotzone Sagarduri eta legealdi honetako sailburu eta arduradun guztioi ere gure esker ona eta aitorpena. Gaur, 34 bilera egin eta 20 dekretu onartu ondoren, Labiren aholku batzordean parte hartu duten pertsona guztiak daude hemen gurekin. Eskerrik asko. Egoera ezezagun honetan eta zail honetan erakutsitako jarreraengatik eta emandako laguntzagatik. Erakunde askoren era askotako laguntza jaso dugu. Bekan da horietako bat, matematika aplikatuen ikerketa zentroa da eta astero eman digu COVID-19 bilakaera iragartzeko txostena. Baita ere, kanpo harremanetarako idazkaritza nagusia, pandemiak munduan izan duen bilakaeraren jarraipena egin duena, eta zuen ordezkarien bidez, eskerrak hemen nahi dizkiegu lagundu diguten erakunde guztiei. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu iazko irailetik batzorde zientifiko-teknikoa osatu duten pertsona guztiei. Ordudanik, 76 bilera egin dituzte, eta 31 irizpen onartu dituzte. Zuen gomendioak eta irizpideak lagungarriak izan dira gure erantzunak sustatzeko eta bideratzeko. Eskerrak baita Labiren koordinazio lanetan aritutako Jonan Fernandez eta zurekin izan diren idazkaritza eta saila ezberdinetako lan taldekidei. Prest gaude garai berri bat hasteko. Zuhurtzia, erantzunkizuna, konpromisoa eta espiritu positiboa beharko ditugu. Itxaropen garai berria ireki da. Bihotz-bihotzez, eskerrik asko denoi.